Sí, papá fumó hasta el 53, 54 años. Fumaba mucho también. Sí, sí, claro. ¿Cómo se hace para enfrentar una campaña con pocas posibilidades? Sí. Y bueno, trabajando más, con mucha convicción. Siempre, no siempre uno enfrenta una campaña con expectativas de ganar. En realidad yo diría que si nos ponemos a pensar desde el 83, hemos ido a campañas electorales sin muchas ilusiones respecto de la posibilidad de ganar. Y siempre la encarábamos con mucha convicción. En este caso, bueno, pasa más o menos lo mismo. Sabemos que es muy difícil, pero no imposible. Pero una campaña es una ocasión para discutir, la ocasión por excelencia, tal vez, para hablar del país, de sus problemas. Y a mí eso me apasiona. De manera que la posibilidad de discutir estas cosas es un estímulo suficiente. Claro, si no fuera tan difícil, estaría más estimulado todavía. Sí, claro. Pero sorprendió a todo el mundo en la primaria, en realidad. Sí. Fue un cachetazo. Hablé con Felipe Solá, que parece que Felipe ahora es bienvenido, dijo Rossi, en el justicialismo, en el Frente para la Victoria. Está bien, ¿Cómo ve eso? Bueno, yo no lo quiero juzgar a Felipe. Tendría que hablar con él, políticamente. Habló al aire y bueno, dijo que el cachetazo de la primaria lo hizo repensar un montón de cosas. Yo no creo que haya muchos cambios en la filosofía, en la manera de concebir el poder, en la relación con las instituciones, en el gobierno hoy y la que existe, digamos, no creo que haya habido cambios respecto de todas estas cosas con relación a hace 2 años, cuando dejaron el Frente para la Victoria. Porque aparte yo ni siquiera sé si las diferencias son muy grandes entre el radicalismo y el Frente para la Victoria. Mire, en términos... No sé cuáles son las diferencias. En cuestiones institucionales, todas diría. En cuestiones que tienen que ver con una manera de concebir el poder, muchísimas. En cuestiones que tienen que ver con el relacionamiento entre las fuerzas políticas, muchísimas. Nosotros podemos coincidir en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, no creemos que el Estado debe estar ausente en aspectos importantes de la organización de la sociedad, en la economía, por ejemplo. Pero a partir de esta coincidencia después tenemos muchísimas diferencias. Porque no se trata de intervenir por intervenir, sino de hacerlo de manera virtuosa. Y no se trata de intervenir de prepo, sino de hacerlo de manera democrática. Y no se trata de intervenir para mentir, como hacen con el INDEC, sino respetando la verdad. Para nosotros estas cuestiones son muy importantes y en eso nos diferenciamos mucho, ¿no? ¿Qué votó la gente en la primaria? ¿Votó esta bonanza económica? Porque hablo con los conductores, vuelan. Venta de autos, 800.000 autos. El campo votó a Cristina. Y esto lo discutí con todos los referentes rurales de los últimos tiempos al aire en la radio. No apareció el voto campo, estaban más enojados los dirigentes que la gente. Hoy me explicaba alguien que en un pueblito había una sola agencia de viajes. Y que en ese pueblo ganó Cristina por el 75%. Entonces va y pregunta por qué. Bueno, y le dicen, la agencia de viaje vendía un pasaje para ir a Buenos Aires, un pasaje de vez en cuando para ir a La Pampa, todo en micro. Esa agencia hoy en ese pueblo vende pasajes a Tahití, a Nueva York, excursiones al Caribe, cosas que nunca había imaginado. ¿La gente votó eso? Bueno, el 50% no votó eso. Tengamos en cuenta que un 50% de los ciudadanos votó en contra del gobierno, o por lo menos no votó al gobierno. Es cierto que no hace peligrar el resultado electoral porque ese voto que no acompañó al gobierno se dividió entre muchas fuerzas políticas. El 50% acompañó. Creo que acompañó por la mejoría económica, por la mejoría social que representó la mejoría económica, porque la gente no tiene por qué discernir si la mejoría económica se dio a pesar de los errores del gobierno o por los méritos del gobierno. Yo creo que fue a pesar de los errores del gobierno, porque hay un mundo que es muy favorable para Argentina, para América Latina, en general. Toda América Latina creció, algunos países crecieron más que nosotros. Y aplican políticas distintas a las nuestras. De manera que la razón del crecimiento pasa por otro lado, no por las políticas nacionales solamente. Creo que las políticas sociales, el ingreso universal a la niñez pesó mucho. Creo que pesó mucho también el aparato comunicacional. El fútbol para todos pesa mucho, La propaganda pesa mucho en política también. En un contexto como este, de crecimiento económico, la propaganda no puede inventar la realidad absolutamente, ¿no es cierto? Pero creo que eso también pesó. Creo que, bueno, también nosotros desde la oposición no fuimos capaces de haber generado la confianza necesaria como para vencer el temor de la sociedad, en el sentido de que si cambia el gobierno se puede detener el crecimiento. Pero analicemos eso.
Digo, una autocrítica tiene que haber de oposición. Sí, por supuesto. Digo, Birner le dice a usted mis límites de Narváez. De Narváez está con usted. Cuando ideológicamente el radicalismo mucho que ver con Francisco, digo, por malo o por bien no tiene que ver. Ahora Francisco habla con Rodríguez Sá. Sí. Me dicen que le había avisado usted que hablaba con Rodríguez Sá. No, además yo le pedí también que hablara. Porque el compromiso federal... Ya está viendo una oposición que quiere llegar de cualquier manera. No, mire, Oscar, mire. Nosotros hicimos un acuerdo con el peronismo federal, con el peronismo de la provincia de Buenos Aires que lidera Francisco, en torno a una serie de programas, de propuestas. Y yo le aseguro que ninguna de esas propuestas es contraria a lo que son los principios, los valores, la identidad de la Unión Cívica Radical. Que me digan una sola propuesta que pueda entrar en contradicción con lo que es la identidad de la Unión Cívica Radical. La provincia de Buenos Aires estamos mal, Oscar, muy mal. Y es necesario construir una alternativa que sea capaz de reemplazar al actual gobierno con un sentido de superación. Eso es lo que nosotros hicimos. Por otro lado, esto para nada nos condicionaba en términos programáticos a nivel nacional. En nada. También que me digan una sola propuesta a nivel nacional que puede entrar en contradicción con nuestra visión, con nuestra identidad. Una sola que me digan, una sola. Lo que pasa es que yo quería ganar las elecciones. Yo trabajé pero hice las cosas para tratar de ganar las elecciones. Por otro lado le digo, mire, el acuerdo en la provincia de Buenos Aires no era muy distinto del acuerdo que se hizo en Santa Fe. No. Ahí también se reunieron tradiciones políticas diferentes en nombre de un objetivo superior. Pero muy parecido. Ricardo, lo que voy es, para la gente que nos está viendo y nos vio en los últimos tiempos, digo, era más coherente una alianza. ¿Birner Alfonsín o no? Sí, yo la intenté y no pudimos. ¿Y por qué no? Lamentablemente porque el socialismo de la provincia de Buenos Aires no quería sumarse a un acuerdo con este peronismo que lideraba Francisco de Narváez. Solo no podíamos ganar. No era que estuviéramos eligiendo entre un candidato que podía ganar o Scioli, entre otro que podía... Había que armar una fuerza, construir una fuerza que fuera capaz de ganarle a Scioli. Yo creía que esto estaba por encima de cualquier otra responsabilidad. Dígame la verdad, ¿su partido, el radicalismo, lo apoyó? Sí, me apoyó. ¿Todo? Sí, me apoyó, por supuesto, sí. ¿La coordinadora? Sí, me apoyó, Oscar, me apoyó. Por supuesto que todo el mundo ha encarado... ¿No se enojó cierto radicalismo por de Narváez? No, nadie. Se enojaron por cargos algunos. Por cargos algunos. No lo dicen. Pero yo sé a quién se refiere. Amigos comunes que tienen por cargos, en las listas. Se enojaron después. Querían un